El punto central que hay que dirimir aquí es si va a haber garantías democráticas de fondo y en la práctica. El punto central que hay que dirimir aquí es si va a haber respeto hacia la existencia de la oposición, hacia la existencia del polo democrático alternativo, o si van a continuar con el propósito de aplastar a esta organización, de borrarla del mapa, si van a seguir calumniándola como la han venido calumniando, si van a seguir mintiendo sobre ella como se ha venido mintiendo, si va a seguir operando el DAS o cualquier institución que lo reemplace como una policía secreta adscrita a la presidencia de la República, que tiene como uno de sus propósitos montar una empresa criminal para... 3 minuticos para el senador. Van a seguir las amenazas contra el polo democrático alternativo. Es muy grave que en este país, cada vez que el polo democrático alternativo exprese un punto de vista, le caiga una amenaza. Mañana hay un debate en la Cámara de Representantes citado por algunos de nuestros congresistas, por Iván Cepeda y por Wilson Arias, y ya fueron acusados de muerte porque van a hacer un debate sobre asuntos de la ruralidad colombiana, sobre problemas de tierra en el país. Van a seguir los asesinatos. Yo les cuento, Presidenta, que en las últimas semanas dirigentes del polo han sido asesinados 9, Luis Socarrás, Inocencio Rengifo, Ibio Efrén Caicedo, Rogelio Martínez, Iván de la Rosa, Rogelio Tunusco, Francisco Antonio Abello, Carlos Wagner Valencia. Estamos hablando de hechos realmente espantosos que están ocurriendo en Colombia. ¿Va a haber respeto a nuestro carácter de partido de la izquierda democrática? ¿Se va a continuar con el propósito de dividirlo, de empujarlo hacia la derecha? ¿Se va a respetar la institucionalidad del partido? El partido tiene una presidenta, tiene un comité ejecutivo, tiene un Congreso Nacional, tiene una organización estatutaria. ¿Eso lo va a respetar la administración o no lo va a respetar la administración? Y va a meter mano en las contradicciones que se dan dentro del polo, que por lo demás son contradicciones naturales en cualquier organización. Y la misma pregunta hago sobre el movimiento social. ¿Se va a continuar con la idea de satanizar al movimiento social, al sindicalismo, a los indígenas, a las gentes que luchan en Colombia? ¿Se va a continuar con la idea de dividirlos, de maltratarlos, de cooptarlos? Y concluyo diciendo esto, señora Presidenta. En estos temas, que son los temas de fondo, porque no hay norma democrática que pueda funcionar si el talante del gobierno no es democrático. Siempre las normas se podrán violar. En este, que es el tema de fondo, este gobierno de Juan Manuel Santos empezó muy mal, a nuestro juicio. ¿Se acuerdan el pleito que se armó con las mesas directivas del Congreso? Ahí violaron un artículo de la Constitución, en la práctica se violó, que señala que al partido de oposición hay que darle representación en las mesas directivas. Al polo se excluyó de la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes, que es la comisión que se supone hace de juez del presidente de la República. Hasta los del PIN les dieron representación. Entre otras cosas, sería bueno que el gobierno reconociera de una vez por todas que el PIN hace parte de la administración y no le siguieran dando ese tratamiento, a mi juicio, irrespetuoso que han venido dándoles ante un hecho que es suficientemente conocido por los colombianos. Tampoco se nos dio la posibilidad de participar en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, donde una fuerza de oposición debería también tener participación. El caso del doctor Angelino, yo lamento, dadas las circunstancias, lamento. Un minuto, senador. O sea, hablamos cada 1000 y nos acosa. El caso del doctor Angelino Garzón. Repito, lamento tenerme que referir a esto en este caso. Pero el doctor Angelino anda bregando a dividir el sindicalismo, anda cooptando dirigentes del polo democrático alternativo. Yo creo que eso es indebido, eso no es de talante democrático. Y además fue capaz de decir esto: cada día que se dilata la aprobación del Tratado de Libre Comercio es un triunfo de los grupos armados ilegales. Habría podido firmarlo Álvaro Uribe, ¿no? Cada día que se dilata la aprobación del Tratado de Libre Comercio es un triunfo de los grupos armados ilegales. Lo dice el vicepresidente de la República. Y por último, el pleito central que hoy tenemos con el gobierno, porque repito, aquí no es lo que dicen, aquí es lo que hacen. Nombraron a Felipe Muñoz, o mantuvieron mejor a Felipe Muñoz en la jefatura del DAS.
María Jimena Duzán dice que es una pésima decisión del gobierno de Juan Manuel Santos. Es que el doctor Muñoz viene de la administración anterior, viene nada menos que del DAS. El doctor Muñoz tiene graves acusaciones que se tramitan en la fiscalía. Tiene problemas graves, no tengo tiempo de detenerme con respecto a acceso de información ilegal que le dieron en el caso de la UYAF, María del Pilar Hurtado, cuando él era superintendente de vigilancia. Tiene acusaciones graves por obstrucción a las investigaciones del DAS, acusaciones graves por interceptaciones durante su dirección, interceptaciones telefónicas, y tiene acusaciones graves porque se dice que conoció las infiltraciones que se hacían a la Corte Suprema de Justicia. Yo le pregunto a los santistas, son 9 millones, entre los 9 millones de santistas, el único que podía ser nombrado para la dirección del DAS era el señor Felipe Muñoz, el único que aquí en esta plenaria con toda tranquilidad dijo: Un minuto, senador. Permítatelo. ¿Cuánto llevo a propósito? Es casi increíble que entre los 9 millones de santistas, el único que pudieran dejar era el señor Felipe Muñoz, que era preciso el que estaba subyúdice en el caso que nos ocupa. Si no es para que continúe el tapen-tapen, ¿por qué lo dejan allí? Si no es para proteger las espaldas de alguien, ¿para qué lo dejan allí? Es el único que sabe, nadie más en Colombia puede ejercer esa función. El Polo Democrático Alternativo, por supuesto, no puede compartir, y esto nos parece ser un hecho suficientemente grave por la manera como está empezando esta administración. Concluyo diciendo esto, y es como un mensaje de tranquilidad a los polistas y a los no polistas que no comparten los asuntos de fondo de esta administración. No nos vamos a entregar, no vamos a renunciar a lo que somos, no vamos a dejar de ser la oposición democrática. Seguiremos cumpliendo con nuestro papel. Ni nos vamos a desdibujar, ni nos vamos a confundir, ni nos vamos a dejar enredar. Seguiremos fieles a la idea de no engañar, de no faltar la verdad, de no manipular, pero también hacer esfuerzos que los otros no engañen, que los otros no manipulen, que los otros no engatusen, porque aquí en Colombia necesitamos que se abra paso la verdad para que algún día los colombianos entiendan lo que está pasando y algún día los colombianos respalden alternativas distintas, para que esas alternativas distintas lleguen a la dirección del Estado y empiecen a encarrilar este país por la senda del progreso, pero me refiero por la senda del progreso para la nación colombiana, no para unos cuantos miembros de esta nación que han logrado separar su suerte personal de la suerte de los demás compatriotas. Muchas gracias. A ver, lo primero es insistir en el punto de fondo de las razones del desacuerdo con la actual administración, la del presidente Santos, ¿no? Es que el proyecto económico y social del uribismo y del santismo, y por eso digo yo que Santos es Uribe 3, eso no tiene la menor discusión, es exactamente así, se puede demostrar de muchas maneras. Y es un proyecto económico y social que no compartimos porque tiene los dos peores defectos que pueda tener un proyecto económico y social. El primero es que incentiva, establece, presiona una descomunal desigualdad social. O sea, es un régimen de una lógica plutocrática, no democrática en lo económico. Y más grave aún, destruye la potencialidad de este país de crear riqueza. Ya les decía, nos está sobrando la tierra, nos está sobrando la gente, porque esa globalización que se nos impone nos impide aplicar productivamente a nuestro pueblo a las faenas productivas, o sea, peor no puede hacer. Por eso es que lo insinué, pero en este momento lo quiero plantear con más precisión. Aun cuando en Colombia hubiera todas las garantías políticas, esta fuera una democracia perfecta, etcétera, etcétera, que no lo es porque es el horror lo que hemos vivido, el Polo Democrático Alternativo estaría en la oposición, porque es que la política finalmente es un medio para establecer un cierto tipo de relaciones económicas y sociales.
Y ratificarme en una idea: el gobierno del presidente Santos empieza fundamentalmente mal, senador Vargas Lleras, en los temas de la oposición. Aun cuando se termine tramitando de una u otra manera un estatuto de la oposición, y empieza mal porque se empeña en dejar en la dirección del DAS a una persona que no debería ejercer ese cargo. Todos sabemos el horror de lo sucedido en el DAS, una empresa criminal. No ha cumplido los 5 minutos, lleva dos, Señor, llevo 2 minutos tranquilo, y medio. No, tranquilo. Hubo un error allá. Lleva 2 minutos 10 segundos. Continúe, senador Robledo. Creo que una recomendación a la nueva mesa directiva: dejen los afanes y las carreras. Nunca había habido en el Congreso estos afanes que los están acosando ahora. Entonces, permítame, yo termino lo que estoy diciendo. Deja en la dirección del DAS probablemente al único colombiano que no se podía dejar. Tenían 9 millones para poner el reemplazo y dejaron precisamente ese. ¿Para qué, a mi juicio? Y la explicación del ministro del Interior es insuficiente, para dejarlo allí en las labores del tapen-tapen, porque todos sabemos lo que pasó allí y los vínculos que eso sucedido en el DAS tenía con la cúpula uribista, que hoy es en buena medida la cúpula del santismo. Esa es una realidad que está allí. Y no es un problema judicial, como se ha dicho, es un problema político. Aquí se está heredando el mismo estilo de la administración anterior. Entonces el señor Fabio Valencia Cosio nunca se sintió impelido a renunciar a pesar de los horrores del caso de su hermano. Ahí siguen estando Sabas Pretel y otros funcionarios sub judice disfrutando de esos cargos. Un país en donde no hay responsabilidades políticas que son distintas de las judiciales, es un país que no puede resolver satisfactoriamente sus problemas. Una de las peores herencias de la administración del presidente Uribe es que aquí se eliminaron las responsabilidades políticas y todo se termina volviendo un problema de los jueces. Yo les pregunto a ustedes, ¿en qué país de la tierra podría pasar lo que aquí pasó en el DAS y no ha habido ni una renuncia? No ha habido una sola responsabilidad política. En cualquier otra parte del mundo se cae el gobierno entero, no porque la fiscalía compruebe los crímenes allí cometidos, sino porque el solo hecho político del que estamos hablando sería suficiente. Pero repito, esta es una de las peores herencias de la administración de Álvaro Uribe, que parece que el presidente Santos asume completa, que es el hecho de que se va a proteger a ciertos funcionarios hasta el final de los días, pase lo que pase, con hechos tan graves como los que estamos mencionando. Otra razón más, además de las económicas y las sociales, para que el polo se mantenga en la oposición, y estén seguros los del polo y los colombianos: no nos vamos a entregar, no nos vamos a doblegar, no vamos a entrar en componendas, no vamos a ponerle adjetivos a nuestra oposición, porque somos la oposición, porque no compartimos la manera como se gobierna a este país. Muchas gracias, señor presidente.